Cuidé de mi esposa discapacitada durante años. Un día, estaba lavando el coche cuando el agua salpicó su teléfono. Lo tomé y descubrí una traición tan profunda que no solo destruiría nuestro matrimonio, sino también mi fe en la bondad de la naturaleza humana. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva historia que compartir con ustedes. Así que comencemos. Me llamo Miller. A veces, las traiciones más devastadoras vienen de las personas por las que has sacrificado todo para ayudar. Durante años, dediqué mi vida entera a cuidar de mi esposa discapacitada, reestructurando mi mundo en torno a sus necesidades y limitaciones. Nunca imaginé que, mientras la amaba, descubriría una traición tan profunda que destruiría no solo nuestro matrimonio, sino también mi fe en la bondad de la naturaleza humana. Kimberly y yo llevábamos 3 años casados cuando nuestras vidas cambiaron para siempre. Los primeros 3 años de matrimonio parecían estables entre dos personas que se amaban y apoyaban de verdad. Nos conocimos en nuestro último año de universidad, salimos 2 años antes de comprometernos y habíamos estado construyendo lo que yo creía que era una base sólida para toda la vida juntos. Nuestro matrimonio precoz fue todo lo que esperaba. Ambos trabajábamos a tiempo completo. Yo trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa mediana y Kimberly en el equipo de medios de una empresa de marketing. Al año de casarnos, compramos una casita en un barrio tranquilo. Estamos aumentando nuestros ahorros y empezamos a hablar de formar una familia en unos años. Kimberly era una persona activa y llena de energía, a quien le encantaban las actividades al aire libre y los retos físicos. Su vitalidad y entusiasmo por la vida fueron algunas de las cualidades que me atrajeron de ella al principio. Me encantaba compartir sus aventuras y apoyar sus diversos intereses y aficiones. Pero todo cambió una tarde lluviosa de martes de octubre, cuando Kimberly conducía de regreso a casa del trabajo. Una conductora ebria se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el lado del conductor de su coche a toda velocidad. El impacto fue devastador. Aplastó todo el lado izquierdo del vehículo y dejó a Kimberly atrapada en el interior durante casi 1 hora, mientras los servicios de emergencia trabajaban para rescatarla de los escombros. Las lesiones que sufrió en ese accidente le cambiaron la vida. El impacto le causó graves daños en la columna vertebral, especialmente en las vértebras lumbares y torácicas. Tras múltiples cirugías y meses de hospitalización, los médicos le dieron la noticia que definiría el resto de nuestras vidas. Kimberly quedaría discapacitada permanentemente, con movilidad limitada y dolor crónico que requeriría atención y control continuos. La mujer que antes recorría senderos de montaña y escalaba paredes rocosas ahora estaba confinada a una silla de ruedas, dependiendo de otros para muchas actividades básicas de la vida diaria. El trauma físico se vio agravado por el impacto emocional y psicológico de perder su independencia y tener que reimaginar por completo su futuro. Decidí de inmediato y sin dudar lo que estaría ahí para Kimberly en cada etapa de su recuperación y adaptación a su nueva realidad. La mujer con la que me casé seguía siendo la misma por dentro, a pesar de sus limitaciones físicas, y me comprometí a apoyarla en esta transición increíblemente difícil. Los meses posteriores al accidente fueron un curso intensivo de cuidados que nunca imaginé necesitar. Aprendí a ayudarla con las transferencias de la cama a la silla de ruedas, a ayudarla con la higiene personal cuando su movilidad era limitada, a administrar sus medicamentos y su rutina de manejo del dolor, y a adaptar nuestro hogar para adaptarlo a sus necesidades de silla de ruedas y otras necesidades de movilidad. También tuve que reestructurar por completo mi horario de trabajo y mis prioridades profesionales para adaptarme a las necesidades de cuidado de Kimberly. Negocié con mi empleador trabajar desde casa varios días a la semana. Reduje mis horas cuando era necesario para citas médicas y asumí responsabilidades adicionales en casa que Kimberly ya no podía manejar de forma independiente. El acuerdo con el seguro por el accidente por conducir ebrio me brindó cierto apoyo financiero, pero no fue suficiente para cubrir todos los gastos médicos, las necesidades de equipo y las modificaciones en el hogar necesarias para el cuidado de Kimberly. Me encontraba trabajando horas extras siempre que era posible para complementar nuestros ingresos, a menudo trasnochando para completar proyectos laborales después de pasar el día concentrado en las necesidades de Kimberly. Pero no me molestaban estos sacrificios porque la quería y quería hacer todo lo posible para ayudarla a adaptarse a sus nuevas circunstancias y mantener la mejor calidad de vida posible. Consideraba mi rol como su cuidador una extensión de mi compromiso como su esposo, y lo asumía con la misma dedicación que ante cualquier responsabilidad importante. Las modificaciones físicas que hicimos en nuestra casa fueron extensas y costosas. Instalamos rampas en todas las entradas, ampliamos las puertas para acomodar su silla de ruedas, renovamos el baño con accesorios accesibles y convertimos nuestra habitación de invitados en un dormitorio en la planta principal para que Kimberly no tuviera que subir escaleras. Tuvimos que reconsiderar cada aspecto de nuestro espacio vital desde la perspectiva de la accesibilidad y la seguridad. Más allá de las adaptaciones físicas, los ajustes emocionales y psicológicos fueron igualmente desafiantes. Kimberly luchó contra la depresión y la ira por su situación, lo cual era completamente comprensible dada la magnitud de los cambios que enfrentaba.
Lamentaba la pérdida de sus antiguas capacidades físicas e independencia, y algunos días eran mucho más difíciles que otros en cuanto a su estado emocional y perspectiva. Intenté brindarle el mayor apoyo y comprensión posible durante estos periodos difíciles, reconociendo que su frustración y tristeza eran respuestas naturales al trauma y la pérdida. La animé a trabajar con un terapeuta para procesar sus emociones y asistí a sesiones de terapia con ella, cuando sintió que le sería útil. El aislamiento social que suele acompañar a la discapacidad fue otro desafío que tuvimos que afrontar juntas. Kimberly ya no tenía acceso a muchas de sus actividades y conexiones sociales anteriores, y tuvo que buscar nuevas maneras de conectar con el mundo y mantener relaciones con amigos y familiares. Me convertí no solo en su cuidadora, sino también en su principal conexión social y sistema de apoyo emocional. Estaba dispuesta a asumir este rol, pero también era emocional y físicamente agotador ser responsable de tantos aspectos de la vida diaria y el bienestar de otra persona. Como parte de su atención médica continua, Kimberly comenzó a trabajar con un fisioterapeuta llamado Duncan, especializado en ayudar a personas con lesiones de médula espinal a maximizar la movilidad y la fuerza que les quedaban. La fisioterapia se convirtió en una parte habitual de su rutina semanal, con sesiones tanto en la clínica como ejercicios que podía hacer en casa. Duncan parecía experto y profesional. Tras unas semanas de terapia, Kimberly parecía estar mejorando su fuerza y movilidad gracias a su guía. Agradecí que tuviera acceso a atención especializada que podría ayudarla a mejorar su calidad de vida e independencia con el tiempo. Las sesiones de terapia le proporcionaron a Kimberly objetivos por alcanzar y una sensación de progreso, importante para su salud mental. A menudo volvía a casa de las sesiones con Duncan sintiéndose más optimista y motivada, lo cual era un cambio positivo respecto a los periodos de depresión y desánimo que habían sido comunes en los primeros años después de su accidente. Animé a Kimberly a comprometerse con la fisioterapia y la apoyé en su asistencia a las sesiones, reorganizando a menudo mi propio horario para proporcionarle transporte cuando lo necesitaba. La terapia parecía ser uno de los pocos momentos positivos en su, por lo demás, difícil rutina diaria, y me alegraba verla comprometida con algo que le infundía esperanza y un propósito. No fue fácil, y hubo muchos días en que me sentí abrumada por las constantes exigencias y el peso de la responsabilidad del cuidado y el bienestar de Kimberly. Pero me había comprometido con nuestro matrimonio y con ella, y creo que apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles era lo que significaba el matrimonio. Me había prometido estar ahí en la salud y en la enfermedad, y estaba decidida a cumplir ese compromiso sin importar lo difícil que se volviera. 5 años después de este accidente, habíamos desarrollado lo que yo consideraba una rutina funcional que equilibraba las necesidades de cuidado de Kimberly con el mantenimiento de nuestra relación y mi capacidad para trabajar y mantenernos económicamente. Aunque nuestras vidas eran muy diferentes de lo que habíamos planeado originalmente, creía que estábamos sacando el máximo provecho de una situación difícil. En lo que empezó como una tarde de sábado cualquiera, decidí lavar el coche en la entrada. Era un hermoso día de primavera, y pensé que pasar un rato al aire libre trabajando con las manos podría ser relajante después de una semana ajetreada. Kimberly estaba dentro de casa, y yo había preparado todo lo necesario para un lavado de coche a fondo. Disfrutaba de la sencilla y meditativa tarea de limpiar el coche y me tomaba mi tiempo para hacerlo con esmero. El cálido sol y la actividad física me sentaron bien después de pasar la mayor parte de la semana en casa, en mi escritorio o concentrada en tareas de cuidado. Mientras enjuagaba el jabón del coche con la manguera, un poco de agua salpicó en una dirección inesperada y golpeó la mesa del patio donde Kimberly había dejado su teléfono. Fui inmediatamente a revisarlo. Me preocupaba que el agua pudiera causar problemas con un dispositivo tan importante para su comunicación diaria y su independencia. Al secarlo, vi que había entrado agua en la funda y que la pantalla funcionaba de forma errática. Lo limpié suavemente con una toalla seca, intentando eliminar la mayor cantidad de humedad posible, pero el teléfono seguía funcionando solo, abriendo aplicaciones y desplazándose por las pantallas sin que yo hiciera nada. Llevé el teléfono a Kimberly y le expliqué lo sucedido, disculpándome por el accidente y los posibles daños. Era comprensible que estuviera preocupada por el teléfono, ya que era una herramienta tan importante para su vida diaria, especialmente dadas sus limitaciones de movilidad. Acordamos que debía llevarlo a un técnico lo antes posible para ver si se podía reparar el daño causado por el agua o si era necesario reemplazar los componentes internos. El teléfono de Kimberly contenía contactos importantes, información médica y aplicaciones que necesitabas para gestionar su rutina diaria. Encontré un taller de reparación de electrónica con buena reputación, especializado en daños por agua, y el lunes por la mañana a primera hora llevé el teléfono. El técnico me explicó que los daños por agua pueden ser impredecibles y que tendrían que desmontar el teléfono, limpiar todos los componentes y probarlo todo para determinar qué se podía reparar. El proceso de reparación duró varios días, durante los cuales Kimberly tuvo que depender de nuestro teléfono fijo y del mío para comunicaciones esenciales. Aunque esto fue un inconveniente, logramos el arreglo temporal y esperamos la respuesta del taller para saber si el teléfono podía ser restaurado.
Por completo. Cuando recogí el teléfono, el técnico me explicó que habían limpiado y reparado la mayoría de los componentes internos y que el teléfono debería volver a funcionar con normalidad. Sin embargo, me recomendó que probara todas las funciones y aplicaciones para asegurarme de que todo funcionara correctamente antes de dar por finalizada la reparación. Llevé el teléfono a casa y comencé a revisarlo sistemáticamente para confirmar que todo funcionara correctamente. Revisé las funciones básicas, como las llamadas y los mensajes de texto, probé la cámara y varias aplicaciones, y me aseguré de que la información y la configuración importantes de Kimberly se hubieran conservado durante la reparación. Mientras exploraba diferentes funciones y aplicaciones para probarlas, me topé con algo que Kimberly jamás imaginó que vería. En su aplicación de mensajes de texto, había una extensa conversación entre ella y Duncan, su fisioterapeuta, que claramente no era profesional. Los mensajes revelaban que Kimberly y Duncan llevaban más de un año teniendo una aventura. Las conversaciones fueron íntimas y románticas, llenas de expresiones de amor y deseo que dejaban claro que su relación había trascendido los límites profesionales que deberían haber existido entre un paciente y un profesional de la salud. Pero lo que hizo el descubrimiento aún más devastador fue descubrir el alcance de su traición. Los mensajes revelaron que se habían reunido en mi habitación, en casa, cuando yo estaba fuera, trabajando o haciendo recados. Mientras yo ganaba dinero para mantener a nuestra familia y pagar la atención de Kimberly, ella usaba nuestra cama matrimonial para tener una aventura con el hombre al que yo le pagaba para que la ayudara a recuperarse de sus lesiones. La cronología de los mensajes mostraba que esto llevaba más de un año ocurriendo, lo que significaba que Kimberly me había estado engañando sistemáticamente mientras yo dedicaba mi vida a su cuidado y apoyo. Cada día que yo trabajaba para satisfacer sus necesidades y brindarle comodidad, ella había estado planeando y llevando a cabo esta traición. Leer los mensajes fue como si me arrancaran el corazón del pecho. La mujer por la que lo había sacrificado todo, la mujer en torno a cuya vida había reestructurado por completo la mía, había estado manteniendo una relación secreta con otro hombre usando los mismos recursos y el apoyo que yo le brindaba. Los mensajes también revelaban detalles sobre su relación física que dejaban claro que la discapacidad de Kimberly no le había impedido tener intimidad con Duncan. Aunque a menudo afirmaba estar demasiado cansada o con demasiado dolor para tener intimidad física conmigo, aparentemente podía mantenerse físicamente activa con su terapeuta. La traición fue multifacética y devastadora en todos los sentidos. No fue solo una infidelidad, sino una completa violación de la confianza y el compromiso que me habían sostenido durante años de cuidado. Fue una burla a todos los sacrificios que había hecho y a todas las adaptaciones que había hecho para su beneficio. Estuve sentado en mi coche frente a nuestra casa durante casi una hora, intentando asimilar lo que había descubierto y pensar cómo confrontar a Kimberly al respecto. La evidencia era innegable, pero sabía que probablemente intentaría minimizar o justificar lo que había descubierto. Cuando finalmente encontré a Kimberly en la sala y de inmediato la confronté por lo que había descubierto en su teléfono. Le mostré los mensajes y le pedí que me explicara qué había estado pasando entre ella y Duncan. Su primera respuesta fue una negación total, incluso con la evidencia a la vista de ambos. Afirmó que los mensajes estaban fuera de contexto, que Duncan solo me apoyaba en un momento difícil y que yo malinterpretaba mensajes inocentes. Cuando la presioné sobre el contenido específico de los mensajes y las referencias a sus encuentros en nuestra habitación, intentó suavizar la situación alegando que había sido un lapsus momentáneo y que no significaba nada significativo. Pero había leído suficientes de sus mensajes para saber que no se trataba de un lapsus momentáneo ni de un malentendido. Esta era una relación sostenida y continua que se había ido desarrollando durante más de un año mientras la cuidaba y mantenía en casa. Le dije a Kimberly que nuestro matrimonio había terminado, que no podía seguir casado con alguien que me traicionaría tan completamente mientras yo dedicaba mi vida a cuidarla. La violación de la confianza era demasiado profunda y extensa como para ser perdonada o superada. Kimberly se negó a aceptar que el matrimonio se estaba acabando, alegando que podríamos resolver este problema y que terminaría su relación con Duncan de inmediato. Prometió que no volvería a suceder y que haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Pero el daño fue demasiado grande y la traición demasiado completa como para que yo considerara la reconciliación. No fue un error aislado ni una debilidad momentánea. Fue un engaño sistemático que llevaba más de un año en marcha, mientras me esforzaba al máximo para cuidarla y apoyarla. Le dije a Kimberly que iba a solicitar el divorcio y que ella debía encargarse de su cuidado y alojamiento, ya que yo ya no podría proporcionarle esos servicios. La idea de seguir cuidándola sabiendo de su traición me resultaba emocionalmente inimaginable. La respuesta de Kimberly a mi decisión fue una mezcla de súplica, ira e intento de manipulación. Alternaba entre prometer cambiar, alegar que la estaba abandonando en su momento de necesidad y sugerir que estaba siendo irrazonable e implacable con lo que ella consideraba un pequeño error. Pero había visto suficientes pruebas para saber que no se trataba de un error menor ni de un lapsus temporal. Era una traición deliberada que llevaba un tiempo considerable, cometida en nuestra casa y en nuestra cama mientras yo trabajaba para mantenernos a ambos.
Me mudé de inmediato de la habitación que compartíamos y comencé a contactar con un abogado especializado en divorcios para comprender mis opciones y los requisitos legales para terminar nuestro matrimonio. Los aspectos prácticos del divorcio se complicarían por la discapacidad de Kimberly y sus necesidades de cuidado, pero yo estaba decidido a salir de un matrimonio que se había basado en mentiras y engaños. El proceso de divorcio fue devastador emocional y económicamente. El abogado de Kimberly argumentó que estaba abandonando a un cónyuge discapacitado y que mis responsabilidades como cuidadora creaban obligaciones especiales que debían considerarse en la división de bienes y los acuerdos de manutención. Mi abogado replicó que la infidelidad de Kimberly constituía un abandono del matrimonio por su parte y que su discapacidad no excusaba su infidelidad ni le otorgaba derechos especiales sobre mis bienes e ingresos. La batalla legal se convirtió en una compleja mezcla de derecho de familia, derechos de discapacidad y cuestiones sobre obligaciones maritales y traición. El proceso de descubrimiento reveló detalles adicionales sobre la relación de Kimberly con Duncan que hicieron la traición aún más dolorosa. Su aventura se había llevado a cabo con un nivel de planificación y engaño que demostraba un total desprecio por mis sentimientos y nuestro compromiso matrimonial. Se citaron los historiales médicos y las citas de terapia de Kimberly para establecer la cronología de su relación con Duncan y demostrar cómo había utilizado su atención médica como excusa para llevar a cabo la aventura. Las pruebas demostraron que muchas de sus supuestas citas de terapia habían sido, en realidad, encuentros personales con Duncan. Los aspectos financieros del divorcio fueron particularmente difíciles debido a las adaptaciones que había realizado en nuestra casa y estilo de vida para apoyar la discapacidad de Kimberly. Las rampas para sillas de ruedas, el baño accesible y otras modificaciones que había pagado se consideraron mejoras al patrimonio conyugal que beneficiarían a Kimberly, independientemente de que mantuviera la propiedad de la casa. Las negociaciones para llegar a un acuerdo fueron largas y contenciosas, ya que el abogado de Kimberly argumentó que su discapacidad le daba derecho a una mayor parte de nuestros bienes y a los pagos de manutención continua. Alegaron que su infidelidad era irrelevante para sus necesidades financieras y que yo tenía la obligación moral y legal de seguir apoyándola en su cuidado. Mi abogado refutó estas alegaciones argumentando que la traición de Kimberly había violado los cimientos fundamentales de nuestro matrimonio y que su discapacidad no justificaba su conducta ni le otorgaba derechos especiales sobre mis bienes. La batalla legal fue costosa y emocionalmente agotadora para todos los involucrados. Durante los meses de proceso legal, tuve que seguir viviendo en la misma casa con Kimberly mientras resolvíamos los detalles de nuestra separación. Este acuerdo fue increíblemente difícil dado lo que sabía sobre su traición y el conflicto legal que aún manteníamos. Kimberly intentó reconciliarse varias veces durante este periodo, a veces disculpándose por su infidelidad y prometiendo reconstruir nuestro matrimonio, y otras veces enfadándose y acusándome por lo que ella calificó como mi abandono en su momento de necesidad. Pero estaba decidida a que el matrimonio había terminado y que ninguna promesa ni manipulación emocional cambiaría mi decisión. La traición había sido demasiado sistemática y extensa como para que volviera a confiar en ella, y no podía imaginarme seguir cuidando íntimamente de alguien que había violado nuestra relación de forma tan completa. El proceso de divorcio también reveló el impacto que la aventura de Kimberly había tenido en la reputación profesional de Duncan. Como fisioterapeuta colegiado, su relación con una paciente violó las normas éticas profesionales y potencialmente puso en peligro su licencia y su carrera. Cuando el asunto se conoció a través de los procedimientos legales, Duncan se enfrentó a medidas disciplinarias por parte de la Junta Estatal de Licencias y al posible despido de su empleador. Las consecuencias de su relación trascendieron nuestro matrimonio y afectaron su reputación profesional y su sustento. Tras meses de batallas legales, negociaciones y audiencias judiciales, el divorcio finalmente se formalizó. El acuerdo me obligó a renunciar a una parte significativa de nuestros bienes comunes, incluyendo una mayor parte del capital de la vivienda y parte de mis ahorros para la jubilación, para cubrir los gastos de manutención y cuidado continuo de Kimberly. Si bien el costo financiero fue considerable y doloroso, consideré que valió la pena pagar por mi liberación de un matrimonio que se había cimentado en el engaño y la traición. Los años que pasé cuidando a Kimberly me enseñaron que era capaz de un gran sacrificio y dedicación, pero también me mostraron que algunas traiciones son demasiado graves para perdonarlas. El proceso de reconstruir mi vida después del divorcio fue desafiante, pero en última instancia liberador. Por primera vez en años, pude centrarme en mis propias necesidades e intereses sin tener que adaptarme constantemente a las necesidades y limitaciones del cuidado de otra persona. Me mudé a un apartamento más pequeño, diseñado para mis preferencias y estilo de vida, en lugar de para requisitos de accesibilidad. Pude retomar un horario de trabajo normal sin tener que compaginar mi vida profesional con las citas médicas y las responsabilidades de cuidado. La recuperación emocional de la traición me llevó más tiempo que la adaptación práctica a vivir sola de nuevo. Descubrir que alguien por quien has sacrificado todo te ha estado engañando sistemáticamente daña tu capacidad de confiar y forjar relaciones íntimas. Empecé a trabajar con un terapeuta para procesar el trauma de descubrir la infidelidad de Kimberly y los años de cuidado que la precedieron.
La terapia me ayudó a comprender que ser traicionado por alguien a quien llevas una vida cargada crea un daño emocional particularmente complejo que requiere atención especializada y sanación. A través de la terapia, comprendí que mi dedicación al cuidado de Kimberly había sido genuina y admirable, pero que su traición era un reflejo de su carácter, más que un fallo mío. Yo había cumplido con mis compromisos y sacrificios, mientras que ella había optado por traicionar la confianza que los hacía valiosos. La experiencia me enseñó lecciones importantes sobre la diferencia entre el amor incondicional y permitir conductas destructivas. Aunque yo había abordado el cuidado con genuina devoción y altruismo, Kimberly se había aprovechado de mi dedicación para perseguir sus propios deseos egoístas sin importar el impacto en nuestro matrimonio ni en mi bienestar. Al recordar los años que pasé cuidando de Kimberly, veo que probablemente hubo señales de su insatisfacción y su potencial traición que opté por ignorar o justificar. Su distanciamiento emocional, su falta de aprecio por mis sacrificios y su creciente enfoque en actividades fuera de casa podrían haber sido señales de advertencia que yo, por mi dedicación, no reconocí. Descubrir su infidelidad a través del daño accidental causado por el agua a su teléfono me pareció una cruel ironía. Un hecho tan simple y fortuito revelaría una traición tan sistemática y devastadora. Si no hubiera estado lavando el coche ese día o si el agua no hubiera salpicado en la dirección correcta, podría haber seguido viviendo ignorando su engaño durante mucho más tiempo. Hoy, agradezco que la verdad se revelara en su momento, a pesar de que el descubrimiento fue increíblemente doloroso. Vivir sin saberlo como la cuidadora traicionada de un cónyuge infiel habría sido un desperdicio de más años de mi vida y energía emocional. La experiencia cambió mi comprensión del matrimonio, el compromiso y los límites del amor incondicional. Aunque creo en apoyar a tu pareja en momentos difíciles, también aprendí que algunas traiciones son demasiado profundas para superarlas y que el respeto propio a veces requiere alejarse de relaciones que se han vuelto dañinas o destructivas. La mujer a quien cuidé durante años de discapacidad pagó mi dedicación con una traición sistemática, pero sus acciones finalmente me liberaron de una relación que se había vuelto unilateral e insostenible. El agua que salpicó su teléfono ese día reveló no solo su infidelidad, sino la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio y a la persona por la que había estado sacrificando todo, para apoyarla. Si bien el divorcio fue costoso y emocionalmente devastador, también fue el comienzo de mi liberación de una situación que había ido destruyendo lentamente mi bienestar y autoestima. A veces, los descubrimientos más dolorosos son también los más necesarios para avanzar hacia una vida más sana y auténtica.